Bienvenidos a Destino Político por Estéreo 100. 100 en todo. Amigos y amigas, les saludo con mucho gusto en este espacio denominado Destino Político, el espacio creado por Estéreo 100 para que usted conozca de primera mano los planteamientos que los distintos candidatos que se presentan a la elección del próximo junio, 25 de junio, todos los guatemaltecos tenemos una cita con nuestro país, una cita con la historia para seguirla escribiendo, es una cita con la democracia y Destino Político contribuirá durante los próximos días a llevarle a usted allí hasta su casa para que tenga el tiempo suficiente y conozca a profundidad los planteamientos de los hombres y mujeres que se presentan a la elección en la búsqueda de distintos cargos a elección popular. Ahora vamos a conversar con los candidatos a la alcaldía de Quetzaltenango. Quetzaltenango, una ciudad en importancia económica, política y social en el país y que pues lógicamente también está en el centro de la atención lo que los candidatos puedan estar planteando a la ciudadanía. En esta ocasión saludo con mucho gusto a Raúl Isás, él es candidato por la agrupación política Todos y aspirante, como digo, a la alcaldía municipal de Quetzaltenango. Raúl, buenos días, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Quizá valga la pena abrir la entrevista de esta ocasión en Destino Político y que conversemos en relación a lo que una persona como Raúl Isás visualiza como la problemática. ¿Cuál es la gran problemática que tiene el municipio de Quetzaltenango desde su perspectiva? Bienvenido a Destino Político. Muchas gracias, Maynor, muchas gracias. Yo creo que es muy importante estos programas porque permiten, como tú mismo dices, que conozca pues, los televidentes o las personas que están en línea quién es el candidato, qué pretende, cuáles son sus planes, que es muy importante. De hecho, yo pensaría que la mayoría de candidatos vamos a coincidir con lo mismo, porque la problemática la vivimos todos los ciudadanos quetzaltecos, la misma va a ser lo mismo, ¿no? Nosotros hemos visualizado a través de un grupo de trabajo que hemos tenido durante varios meses, caminando en la calle, buscando personajes, hablando con cocodes, con cámaras, con diferentes segmentos o sectores que van vertiendo realmente la problemática, no solo la macro, sino la micro también, que son dos vertientes importantes en Quetzaltenango. Dentro de la macro podríamos platicar el tema de la basura, los desechos sólidos, que es algo que es importante platicar sobre ello. El agua, que es importante platicar sobre ello también. Recordemos que tenemos un plan de aguas que afortunadamente, yo creo que tú estuviste involucrado en ello, un plan maestro que se presentó, pero ya tiene 22 años de estar. Entonces es necesario volverlo a retomar e ir incrementando, dado el crecimiento poblacional que se tiene. De igual manera, el tema de drenajes, que también fue un proyecto que ustedes mismos prepararon y que lamentablemente quedó engavetado al plan maestro de drenajes y alcantarillas, que no ha sido realmente retomado y que es muy importante. El otro es un fenómeno que hasta ahora lo vamos a empezar a sentir y que los quetzaltecos están sufriendo, lo es la viabilidad, el tráfico que es por diferentes construcciones que se están dando, pero de hecho ya Quetzaltenango ya se manifiesta una difícil movilidad, dado a que no hay vías alternas, no existe un plan de semaforización o de ejes viales que permitan realmente poderse conducir de una manera más eficaz y rápida hacia los destinos que uno pretende. Seguridad es otro de los temas que se demandó dentro de la población. Las personas pues ven que la municipalidad tiene injerencia en el tema de seguridad, que tendría que ser combinado con temas de gobernación, porque básicamente la seguridad al final es parte de las funciones de lo que es gobernación, pero la municipalidad tiene bastante injerencia. Otro tema macro que se está convirtiendo ya también en una epidemia y algo muy que afecta a ciertos sectores, que ha creado conflictos, el tema de los perros, jaurías de perros ya que los podemos ver en distintas partes de la ciudad, que la municipalidad debe tomar acciones sobre ello.
En esta primera fotografía de la problemática de un municipio como el de Quetzaltenango, me gustaría también preguntarle cuál es lo que usted visualiza como los potenciales que podría tener Quetzaltenango y que por ahora pues no están siendo impulsados o explotados de alguna manera. Bueno, podríamos pensar que Quetzaltenango tiene 4 o 5 quehaceres que hacen grande a Quetzaltenango. Uno de ellos es el tema comercial. Podemos ver este fin de semana que fue inaugurado un gran proyecto que viene de Venezuela y que se instala en Quetzaltenango. El comercio en realidad confluye los municipios y departamentos a comerciar, a comprar mercaderías, a traficar en ese sentido, y eso hay que protegerlo. El segundo, que es muy importante, es el tema de educación, universidades, colegios, nurseries tecnológicos, que son de lo mucho que tiene Quetzaltenango y que tiene un prestigio muy grande. Porque hay universidades que tienen las mismas carreras en otros departamentos, pero muchos de los que están estudiando fuera, por ejemplo, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Quiché, en vez de asistir a sus propias universidades, vienen a Quetzaltenango porque el nivel académico ellos piensan, o es así, que es mejor, que es superior realmente a donde ellos nos proponen dentro de sus municipios. El otro importantísimo es el tema de salud. Tenemos ahora la oportunidad de tener hospitales, centros médicos, clínicas, especialistas, y que ya no es necesario como antes nosotros que teníamos que viajar a Guatemala para un diagnóstico, para una resonancia magnética o para lo que fuese. Hoy tenemos la oportunidad de tener especialistas y hospitales y aseguradoras propias médicas que nos permiten esa parte. La otra que yo visualizo también, que se volvió a fortificar ahorita después de la pandemia, es el tema de las escuelas de español, que son bastantes en ellas, y que vuelven otra vez a Quetzaltenango a ver alumnos y personajes que vienen a aprender el idioma nuestro, que antes Antigua Guatemala era básicamente el que manejaba todo esto, pero Quetzaltenango, por su paz, por su tranquilidad, por su clima, fue realmente abriendo a espacios, escuelas de español que hacen que sean apetecibles a venir a estudiar. Dentro de esos 4 sectores que me ha mencionado, ¿qué cree usted que debería hacerse desde una posición como la de un alcalde, un consejo municipal, para tratar de potencializar estas actividades? ¿Qué tipo de acciones desde el ámbito municipal cree que serían atractivas para hacer crecer todavía más este potencial que efectivamente usted lo describe con bastante propiedad? Bueno, pienso que lo que tienen los inversionistas y las personas que se vienen a radicar es la certeza que pueden tener con respecto a la municipalidad. O sea, reglas claras que permitan saber en una solicitud de construcción, en una solicitud de uso del suelo, una solicitud de aperturar una universidad o de aperturar un comercio, de aperturar un condominio, de aperturar las reglas claras, porque cada día aparecen con una nueva solicitud o con una nueva requisito. El empleado del día anterior le presenta a uno un requisito, al día siguiente que lo lleva uno hay otro empleado y le presenta otro requisito. Entonces es necesario tener reglas claras que permitan saber con certeza qué se puede hacer y qué no se puede hacer en Quetzaltenango. ¿Cree que esta discrecionalidad a la que se refiere es un asunto de gestión propiamente o que hay que cambiar algún tipo de ordenanzas? ¿Por qué el cambio de las reglas que usted describe se pueden dar en este momento? ¿Y cómo es que estos entonces se podría corregir? ¿A través de nuevas ordenanzas del Consejo Municipal o qué tipo de instrumentos usted utilizaría para quitar la discrecionalidad del funcionario público? Bueno, de hecho, en el informe de gobierno municipal 2022 aparece realmente que cada una de las dependencias tiene sus propias ordenanzas y sus normativas. O sea, sí existen, según este informe, reglas claras cómo deben funcionar. La propuesta nuestra en ese sentido es tener una oficina de servicios internos, que es una especie de auditoría que hace acopio de abogados, de juristas, de estadistas y de contadores, auditores y de recursos humanos, que permita investigar cualquier hecho donde no se esté funcionando las oficinas como deberían funcionar.
Aquí también estamos entonces entrando a un ámbito de lo que es el actuar del alcalde. ¿Y usted cree que, cómo es que un funcionario como un alcalde puede combinar su trabajo administrativo con el trabajo político, es decir, mantener el contacto con la gente? ¿Qué es lo que usted plantea en esa parte? Bueno, de hecho, la figura del alcalde sí es básicamente es política, ¿no? Porque es la forma en que se ingresa y que se toma posesión como un funcionario. No es algo como se tenía anteriormente, que eran puestos de honorables, que se le hablaba a un vecino y él pues al final decía sí o pues acepto, y terminaba de su bolsa pagando inclusive la planilla que se necesitaba. Hoy el proceso es un proceso político, donde a través de presentaciones, a través de actividades políticas propias, la gente toma una decisión de votar por él. Entonces se tiene que manejar un equilibrio entre lo político y entre lo eficaz y entre lo ejecutor o gestor de desarrollo, podríamos decir, ¿verdad? Entonces hay un momento dado en que el alcalde tiene que tener conciencia y sentir y que los sectores se sientan representados, todos los sectores, el sector comercio, el sector de personas con capacidades, diferentes, el sector juventud, el sector de adultos mayores, tienen que ser representados por el alcalde, y el alcalde tiene que tener una conciencia social, sentir cómo siente el pueblo, manejar el tema político con ellos, tratar de dialogar, porque lo hemos visto, por ejemplo, en un sector ellos querían que se arreglara la calle, pero los drenajes están a flor de tierra, pero ellos quieren que se arregle la calle. Entonces hay muchas personas que quieren oír, y el alcalde en un momento dado o el candidato tiene que hablar lo que las personas quieren oír. Entonces lo justo y lo ideal sería, primero vamos a hacer los drenajes, vamos a ver el tema de aguas y luego vamos a hacer la cubierta que se necesita en la calle. Pero hay un momento entonces que entra la parte política, donde hay que negociar con ellos, decirle, bueno, vamos a arreglar la calle momentáneamente, la vamos a tener en buen estado, posteriormente vamos a ver un programa de hacer drenajes y todo. Entonces ahí es donde entra la función política de un alcalde. Aquí también se ha estilado en los últimos periodos de gobierno municipal en Quetzaltenango la figura de un gerente municipal. ¿Usted piensa mantener esa figura de un funcionario ejecutivo, o más bien cree que esa es una función del ejecutivo en jefe, que en este caso es el alcalde, quien teóricamente lo que tiene que hacer es llevar a la ejecución las decisiones del Consejo Municipal? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, yo pienso que la figura de un gerente municipal es la parte operativa. La figura de un alcalde es la parte política. Y entonces creo que trataron de dividirlo ellos. Creo que esa función la crea por primera vez el doctor Barrientos. Crea esa figura de un gerente municipal que se encargue de ver todo el tema de funcionalidad con las diferentes dependencias municipales. Eso era para no tener un desgaste político, básicamente para que las decisiones difíciles las tomara él, o sea, el policía bueno y el policía malo. Y el alcalde nunca perdía su imagen de bonachón, su imagen de protector, su imagen de muy buena gente sobre la población, y el gerente que se encargara de los casos difíciles. Y yo pienso que también es parte de cuando un alcalde ya toma posesión un día 15 de enero y el día 16 está pensando en su reelección. Entonces empieza él a pensar que si él empieza a reprimir o a tratar de ordenar sectores que son difíciles, como mercados, como transportes, como rastros y todo, que son sectores bien difíciles, él empieza a perder votos. Entonces utilizan a la imagen de un gerente municipal para que sea él el encargado de él. Ahora bien, yo pensaría que la función nosotros sí queremos mantener esa gerencia para que exactamente él sea su función, que él maneje todo el tema de administración de ese tipo, y el alcalde tenga otras funciones, como por ejemplo tomar las decisiones conjuntamente con su consejo municipal.
Sigamos hablando del tema de la gestión municipal y me gustaría conocer su opinión respecto a lo que en este momento significa el pacto colectivo de condiciones de trabajo, que es el que lleva la municipalidad con sus cientos de trabajadores. ¿Qué de ese pacto usted le parece bien? ¿Qué cosa podría usted impulsar para mejorarlo? En fin, ¿cuál es su posición al respecto, Raúl? Bueno, de hecho creo que tú y yo tuvimos una experiencia, fuimos síndicos los dos y nos enteramos y sabemos exactamente cómo funcionaba el tema de los sindicatos. Es más, cuando se tomó por primera vez posesión y estuve como síndico primero en el primer periodo de Mito Barrientos, a los 8 días la municipalidad le quisieron parar el sindicato, porque había un pacto colectivo vencido. Me asignó básicamente el doctor Barrientos para que esto fuera al juzgado de trabajo. Ahí estaba el secretario en ese momento, que era Raúl Barreda, y estaba la juez de trabajo. Al final le pedí una tregua que nos permitiera entender por qué no se había consolidado el tema del pacto colectivo, que nos diera 15 días y si nosotros no llegábamos a acuerdos particulares o acuerdos municipales, volveríamos otra vez a esas instancias. Afortunadamente, entre café y panito pudimos nosotros platicar, ver realmente lo que ellos necesitaban. Entonces, entendemos al final que un sindicato vela por sus sindicalizados, pero realmente no es a veces el tema económico, no es el tema de seguridad, ¿cómo se llama?, laboral, sino a veces también atrapan o esconden felonías que tienen los propios trabajadores y utilizan esa figura para poder ellos sentirse protegidos. De hecho, pues el Ministerio de Trabajo no apaña eso. Si la municipalidad presenta diferentes actas donde un trabajador no está funcionando, el trabajador básicamente puede ser despedido. Pero, aparte de ello, teníamos un solo sindicato y de repente aparecieron 2 o 3 sindicatos hoy que tenemos en la municipalidad, que inclusive están en stand-by porque no han logrado ahorita consolidar algunos problemas que tuvieron ellos. Al final, los sindicalistas, los secretarios del sindicato tienen que entender que nosotros como autoridades no vamos a reprimir, porque a veces el temor que se tiene es que vamos a ir a quitar trabajos, que porque entraron por Barrientos, que entraron por Grijalva o que entraron por don Juan Fernando, nosotros vamos a ir a reprimirlos. Y no, todo trabajador que entró a trabajar y está haciendo sus funciones tiene su derecho de trabajar. Aquellos trabajadores que llegaron y pensaron que por política están y no están haciendo nada, en su momento serán retirados, ¿verdad?, de una manera legal. Un proyecto importante para ello, creo yo, que es el comisariato del empleado municipal, que pensamos nosotros incrementar. Es un comisariato que permite que la canasta básica siempre va a ser mucho más baja que lo que está de los precios del mercado. Lo que pelea muchas veces el sindicato son aumentos salariales, pero a veces los aumentos salariales son menores realmente a la canasta básica y al aumento básico que se tiene en las canastas básicas. Teniendo ellos una tarjeta que les permita a ellos ser socios de esto, vamos a irlo convirtiendo como un sindicato blanco o como un sindicato o como el tema de solidaridad. Entonces van a entender que la municipalidad sí está pensando en su fuerza laboral, en su personal, que es el que mantiene el funcionamiento de la ciudad. Pero ya que hablamos también dentro de esta parte de la gestión, me gustaría conocer cuál es el planteamiento suyo respecto a el urbanismo en Quetzaltenango, porque esa es una de las funciones más importantes que son conferidas a la municipalidad en el marco de la autonomía y demás. ¿Qué cree usted que le hace falta ajustar a Quetzaltenango en su concepto de urbanismo? Bueno, yo creo que lo que le hace falta a Quetzaltenango básicamente es un plan. Bueno, yo creo que, ¿sabes?, el hecho demasiadas flores a un gobierno que tuvimos entre el 96 y el 2000, que era para mí de los gobiernos municipales que más planes tenía y que realmente tenía un norte a donde querían llevar la ciudad. A partir del 2004 en adelante no ha existido un plan de urbanismo y un plan de desarrollo municipal, sino básicamente terminamos siendo como bomberos, apagando fuegos, apagando incendios y resolviendo cosas que van surgiendo.
Y la ciudad va creciendo de una manera desordenada, o sea, sí ha crecido enormemente, porque sí ha crecido enormemente, pero de una manera desordenada, puesto que no tenemos planes específicos para poder saber a dónde queremos llevar la ciudad. Nosotros hemos preparado un plan 2050, o sea, son 26 años de gobierno, o 26 años donde hemos visualizado nosotros las diferentes aristas de la ciudad. No quiere decir entonces que hasta el 2050 nosotros vamos a accionar, ¿verdad? Porque no, eso creo que no va a vivir yo hasta el 2050, pero vamos a hacer lo que hay que hacer hoy, hay que hacerlo hoy, lo que hay que hacer en planes y, ¿cómo se llama?, en acciones medianas y a largo plazo lo vamos a ir implementando. Eso quiere decir que el urbanismo tiene que ver en el tema de lo que es el uso del agua, el uso del suelo, las viabilidades, ejes viales, la seguridad, la economía, las gestiones que se puedan hacer, los hermanamientos propios que se puedan hacer con diferentes países para poder tener tecnología y tener desarrollo. Entonces, lo urbanístico es muy importante. Hemos nosotros notado, por ejemplo, que la contaminación, podríamos decir, del uso del suelo. En un área que es residencial, terminamos al final montando una bodega de productos de construcción y eso afecta realmente la tranquilidad y la armonía de un área que es. Entonces hay que designar las áreas como deben ser, las áreas deportivas, las áreas comerciales, las áreas industriales, todo tiene, y eso nos habla entonces ya de un plan de ordenamiento territorial. ¿Qué piensa usted del POT existente en este momento? Bueno, de hecho el POT es una herramienta que es necesaria y que está constituida como muy importante. Recordemos que fue uno de los requisitos que el Banco Interamericano de Desarrollo solicitó para poder dar un préstamo para las ciudades intermedias o las ciudades que están pegadas ya. Por ejemplo, nosotros no logramos entender los límites entre San Mateo y Esperanza, entre La Esperanza y Quetzaltenango y viceversa. Entonces, para poder tener ese acceso a ese financiamiento era necesario tener un plan de ordenamiento territorial. Lamentablemente no se consultó a los diferentes sectores y entonces no refleja realmente una realidad de lo que es el pensamiento, de lo que son lo ancestral, de lo que son costumbres y maneras de vivir. Entonces es necesario volverse a sentar e ir haciendo las reformas necesarias de acuerdo a los sectores que lo soliciten, y eso es factible. El plan de ordenamiento territorial no se puede quitar como quitarlo, pero sí se puede reformar. Ya que me habla de Quetzaltenango como una ciudad emergente, este concepto que efectivamente impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo a partir de un trabajo que se hizo acá, ¿usted cree que en realidad Quetzaltenango se orienta, va en camino de afianzar esa idea de ser una ciudad emergente y por lo tanto un polo de desarrollo para la región? Bueno, de hecho yo creo que no le han tomado interés. A través, yo creo, nosotros tenemos una mancomunidad ya formada de muchos años y que las mancomunidades y cabalmente estas ciudades emergentes tienen un potencial que puede ser utilizado, ¿verdad? Por ejemplo, la movilidad y la viabilidad. Un transporte que nos permita trasladarnos desde Palestina, de San Juan Ostuncalco hasta Salcajac, un transporte, una línea directa. Eso ayudaría muchísimo a lo que es la contaminación a través de vehículos. Pues, ¿para qué traigo yo un vehículo? Yo sé que vengo en un bus que es seguro, que es económico, que es versátil, y vengo a trabajar a Quetzaltenango, porque de hecho Quetzaltenango pues es básicamente la fuente de trabajo de muchas personas, de estudio y todo, y al final estas ciudades emergentes al final terminan siendo como ciudades dormitorios, pues la gente sale a las 6 de la mañana y regresa a las 9 de la noche solo a dormir. Pero entonces a través de ello se puede potencializar el tema, por ejemplo, ya de desechos sólidos, el tema de tratamiento de aguas hervidas, porque eso ya es un plan que es importantísimo y que ya está venciendo la fecha que nos dieron a nosotros para nosotros trabajar el tema de tratamiento de agua y entregarle a los demás municipios nuestras aguas ya tratadas. Seguridad es otro de los temas que se puede fortificar en ello. El desarrollo económico es otro que se puede fortificar a través de estas ciudades emergentes. Y esos fondos entonces se pueden utilizar en pro del desarrollo ya básicamente, ya no solo es Quetzaltenango, sino son todos los municipios aledaños a Quetzaltenango.
Siguiendo en el concepto en el área de lo que es la gestión, ¿qué piensa Raúl Isás en cuanto al presupuesto municipal? Como un instrumento de desarrollo, pero más que como una cuestión de que simplemente controlar los recursos públicos de Quetzaltenango. ¿Hacia dónde usted giraría algunas partidas o algunos gastos que por ahora son... que quedan por fuera o que están dentro del presupuesto público municipal de Quetzaltenango? Bueno, platiquemos un poco sobre el tema del presupuesto. Los presupuestos se elaboran en base a 5 presupuestos anteriores, ¿verdad? Es como sacar una media, decir, bueno, en el año 2018, 20, 19, 20, 23, logramos tener una media. Hoy tenemos un repunte demasiado grande, son 515 millones que se presupuestaron y que terminan siendo como un listado de Santa Claus, porque el sistema lo que hace es preguntarle a las dependencias qué necesitan, qué personal necesitan, qué material necesitan, qué equipo necesitan, y empezar a hacer una copia. Y luego van viendo el tema de los diferentes, y que lamentablemente, por ejemplo, los COCODES no presentan un presupuesto participativo, sino realmente están como ligados o temerosos de presentar las propias necesidades de la ciudad. Al final se logra tener un presupuesto de 515 millones partidos en 3, lo que es EMAS, lo que es empresa eléctrica, pero las fuentes que lo nutren no se sabe exactamente, y entonces empiezan ahorita a reprimir al pueblo con cepos, a reprimir al pueblo, empezar a subirle al YUSI para poder rellenar y para poder llenar ese presupuesto que ellos diseñaron no en base a las fuentes de ingresos propios que se tienen. Al llegar nosotros a la municipalidad vamos a tener un presupuesto aprobado, que va a ser el presupuesto, y nosotros posiblemente se puedan hacer cambios de algunas partidas, de las cuales entró y en base a las necesidades que nosotros fuimos detectando a través de nuestra campaña, a través de nuestra investigación, vamos a poderlas hacer, siempre y cuando de acuerdo de la mano con la Contraloría de Cuentas, porque eso nos tienen que sugerir y nos tienen que dar los lineamientos propios para poderlo hacer. Muy bien, tengo que hacer aquí el primer corte en esta edición del programa Destino Político. Estamos conversando con Raúl Isás, él es candidato a la alcaldía de Quetzaltenango, postulado por el partido Todos. Ustedes no se vayan, no cambien la sintonía de este programa. Destino Político vuelve en unos minutos. Gracias por estar en sintonía de Destino Político por Estéreo 100. Quetzaltenango es un polifacético centro histórico, con sus múltiples expresiones de los más variados estilos arquitectónicos. Un lugar para recordar, suspirar e inspirarse en el tiempo de nuestros abuelos. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. En la ciudad, en cruceros de calles y avenidas, se está poniendo la señal de 1 por 1. En otras ciudades ya funciona y ha hecho que el tráfico sea más fluido. Demostremos nuestra educación, respetémoslo y no abusemos. Con la colaboración de todos, tendremos una ciudad mejor. Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas relaciones entre sus hijos nobles y sensibles a las buenas costumbres. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Gracias por estar en sintonía de Destino Político por Estéreo 100. Destino Político es el espacio creado por Estéreo 100 para que usted se entere de primera mano
las propuestas de los candidatos que se presentan a los distintos puestos de elección popular para el próximo 25 de junio, que es cuando todos los guatemaltecos tenemos una cita con nuestro país, una cita con nuestra historia. Y esta ocasión estamos conversando con don Raúl Isás. Él es el candidato a la alcaldía de Quetzaltenango por el partido Todos. Antes de irnos a la pausa, continuábamos en el área de la gestión municipal y usted pues nos daba lo que es su visión respecto al presupuesto municipal. En ese sentido, me gustaría preguntarle, porque ha mencionado también que en algunas ocasiones, pues este presupuesto se va dotando de recursos a partir del cobro coercitivo para los vecinos quetzaltecos de situaciones como las de parquearse en lugares indebidos, y entonces los cepos son una forma de abastecer el presupuesto público de recursos. Le pregunto en ese sentido, Raúl, ¿cuál cree usted que debería ser el enfoque hacia la gestión del tránsito en Quetzaltenango? Porque también en el comienzo de nuestra conversación usted me ha dibujado esto como una de las principales problemáticas que hay que resolver en el municipio. Bueno, toquemos un poco el tema del tránsito, que es un fenómeno que nosotros no padecíamos antes. Cabalmente a finales de octubre apareció un amigo por una empresa. Tuve la oportunidad de platicar con él y me decía, pues aquí es fácil llegar a un lado a otro, ¿no? Yo salí temprano y a los 10 minutos o 15 minutos estaba en mi trabajo. Volvió ahorita hace un mes y me dice, mira, pues esto está igual que Guatemala. Ya se la pasa uno dentro de un vehículo, ya hay neurosis, ya empiezan problemas de tránsito y todo. Realmente yo siento que Quetzaltenango tiene que tomar una decisión para poder resolver esto. Un fenómeno es las construcciones que se están dando, que el Estado está haciendo, como el periférico y el recapeo o el arreglo de la 1929, que son obras del gobierno, no son obras municipales, pero que también la municipalidad no tuvo la oportunidad o no tuvo la idea de poder ordenar este tipo, crear vías alternas, realmente esos elementos de policía municipal de tránsito trabajando para dar viabilidad y todo. Entonces, al final se excusó que era un proyecto de gobierno, pero la municipalidad debió haber velado por sus ciudadanos en ese sentido. ¿Qué podemos hacer nosotros ya para minimizar ese impacto de los vehículos? Es pues, tener un transporte digno. Si tuviéramos nosotros un transporte digno que nos permita a nosotros saber exactamente en cuánto tiempo llegamos a nuestro trabajo, en unidades que son específicamente para eso, no en camionetas que son familiares, las que se utilizan son pequeños busitos familiares, sino realmente esos combis que hemos visto que ya hay algunas empresas que ya lo manejan, estandarizarlas y todo, y tener una cooperativa municipal de transporte, donde nosotros como municipalidad damos la oportunidad que se convierta en una cooperativa y las personas que han estado trabajando a través de utilizar este sistema de transporte en pequeños buses pasen a ser parte de la cooperativa. La cooperativa en un momento dado tiene la oportunidad de tener la sombría económica municipal porque tiene la credibilidad y permite entonces que sus usuarios o sus componentes que van adheriéndose al proyecto puedan tener las diferentes unidades. Esto al final, teniendo un transporte digno, pues ¿para qué saco mi vehículo? No terminamos como Europa, que solo salen los Sunday driver que le dicen que salen con un vehículo el fin de semana, porque todo el tiempo utilizan el transporte público, que es económico, que es seguro, que es versátil y que permite entonces que ya que Quetzaltenango esa carga vehicular que tenemos se disminuya. No tenemos parqueos, hoy están pintando de rojo todos los lados, todas las líneas, entonces ¿a dónde podemos poner un vehículo? Nos cuesta 10 que sale la hora en un parqueo, y cuando logramos cachar, como dice vulgarmente las personas, un espacio, resulta que regresamos, ya le robaron la batería, ya le robaron las insignias, ya el carro está todo, la pintura ya se deterioró. ¿Por qué? Porque está todo el día en el sol. Entonces esa parte vehicular nosotros la podemos descargar realmente teniendo un verdadero transporte colectivo que permita que los usuarios pues inclusive económicamente sea un beneficio para ellos. ¿Qué plantea usted hacer con la Policía Municipal de Tránsito? Bueno, la Policía Municipal de Tránsito, de hecho, hay que hacer una reingeniería en ese sentido, por utilizar un término.
en los cuales ellos deben manejar temas como, por ejemplo, las leyes de tránsito, las diferentes leyes que deben tener, primeros auxilios, mecánica y relaciones humanas. Hacer una evaluación del personal, cómo está laborando, si están capacitados para ello, los que no estén capacitados, darle un tiempo en una academia que permitan llegar a ese nivel. Si no llegan a ese nivel, pues lamentablemente tendremos que, dispensarlos y buscar otro personal que sí realmente cumpla con esas funciones y ese perfil. Porque al final es una herramienta que le sirve a la municipalidad para poder ordenar el tránsito y para que sea eficaz y que los mismos ciudadanos sientan que son elementos que les permiten en un momento ayudarlos, en un momento dado ordenar el tránsito. Sino que muchas veces nosotros vemos un conflicto de vehículos y la gente luego piensa, de plano hay un policía dando vía adelante, ¿verdad? Porque entonces se afecta realmente la circulación. Vemos a los policías, 3, 4 policías en un parque, todos chateando juntos sin elaborar. No lo vemos a ellos dando viabilidad y dando realmente las funciones que tienen. Los horarios son de 8 de la mañana a 3 de la tarde, hay una parte que se queda en silencio, entonces tenemos que también tener 2 o 3 horarios que permitan 8 o 9 de la mañana, todavía ellos dando viabilidad, porque todavía hay movimientos vehiculares en eso. También ha existido o han aparecido como propuestas la construcción de bicirrutas en la cual se privilegie la utilización de la bicicleta como un medio de movilidad. ¿Usted qué piensa al respecto y cree que la municipalidad puede hacer una apuesta seria por esto? Bueno, yo siento que han habido intentos, grupos que manejan el tema de la bicicleta, que realmente, pues aparte de saludable, es económica y permite desplazarse a las áreas que se necesitan para desplazamiento, para distracción o para laborar, ¿verdad? Pero vemos intentos fallidos de segmentos de bicirrutas. Calle Rodolfo Robles, que comienza de la 24 Avenida y termina en la 19, es un tramito nada más, el cual no es respetado, es más usado para las motocicletas, vehículos inclusive que pasan sobre esas vías. Logramos ver también en unos arriates que pensaron hacer una especie de bicitur. Entonces, esos eventos fallidos afectan la credibilidad de un proceso que podría ser factible en Quetzaltenango. Nos afecta la topografía también, porque no es una ciudad tan plana como Holanda, que son miles de bicicletas, que uno puede usar una bicicleta, se traslada, se queda en otro lado y todo el mundo se mueve en bicicletas, ¿verdad? Entonces, me decía alguien en un país como Noruega, ¿verdad? Que son parqueos, bicicletas, parqueos y el resto de ciudad, ¿verdad? Ellos se extrañan de ver una Quetzaltenango que tiene diferentes alturas, que tiene diferentes bosques, diferentes componentes, porque allá es plano, entonces la bicicleta funciona perfectamente. Entonces sí hay que adoptar realmente el momento de usar la bicicleta en Quetzaltenango y empezar a respetar a los ciclistas, que es un problema también los ciclistas, porque los vehículos no respetan a los ciclistas. ¿Estimularía usted, Raúl, de alguna forma desde la municipalidad la construcción de nuevos parqueos? ¿Otorgaría alguna exención para este tipo de inversiones? ¿Qué piensa al respecto? Yo pienso que sería importantísimo realmente tener esa visión de habilitar parqueos, de darle todas las facilidades a los parqueos para que puedan ellos ayudarnos a coeducar el tema de lo que es la utilización de parqueos. Cuesta mucho con el centro histórico, por ejemplo. Sí. Ajá. Cuesta mucho el tema de lo que es los parqueos sobre todo en el centro histórico, porque se preservan las estructuras, se preservan los edificios, se preservan la historia. En otros centros comerciales, en otras zonas es más fácil los parqueos. El mayor problema que se tiene es en el centro histórico, pero entonces debemos nosotros fomentar los parqueos. La municipalidad debe dar la oportunidad de que se construyan los parqueos. Muy bien, tenemos que hacer aquí un siguiente contacto con nuestros patrocinadores. Este es el espacio Destino Político. Hablamos con Raúl Isás, candidato a la alcaldía por el partido Todos. No se vayan.
Gracias por estar en sintonía de Destino Político por Estéreo 100. Quetzaltenango es un polifacético centro histórico, con sus múltiples expresiones de los más variados estilos arquitectónicos. Un lugar para recordar, suspirar e inspirarse en el tiempo de nuestros abuelos. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. En la ciudad, en cruceros de calles y avenidas, se está poniendo la señal de 1 por 1. En otras ciudades ya funciona y ha hecho que el tráfico sea más fluido. Demostremos nuestra educación, respetémoslo y no abusemos. Con la colaboración de todos, tendremos una ciudad mejor. Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas relaciones entre sus hijos nobles y sensibles a las buenas costumbres. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Gracias por estar en sintonía de Destino Político por Estéreo 100. Destino Político es el espacio creado por Estéreo 100 para que usted esté enterado de primera mano acerca de las propuestas que las personas que se presentan a la elección del próximo 25 de junio. Y en esta ocasión estamos conversando con Raúl Isás. Él es el candidato a la alcaldía de Quetzaltenango por el partido Todos. Bueno, antes de irnos a la pausa, Raúl, hablábamos acerca de lo que eran la construcción de los parqueos y de cómo es que esto podría de alguna forma venir a aliviar las diversas carencias que se tienen al respecto, y también hablábamos de la facilidad para construir bicirrutas como una alternativa de movilidad. A todas estas ideas que circulan, ¿qué otra, como la que usted nos ha planteado de mejorar el transporte urbano de personas? Pero, y como para cerrar la problemática del transporte, ¿cuál es, digamos, la tapa al pomo que usted le pondría a su propuesta en esta línea de la movilidad de los quetzaltecos en la ciudad? Bueno, ya se puede utilizar realmente. Quetzaltenango no ha hecho acopio de la tecnología. Nosotros vemos, por ejemplo, ya municipios aledaños a la capital, vemos ahorita lo novedoso que tiene Antigua Guatemala ya con transporte eléctrico, ya son buses eléctricos, y que permiten a un momento dado las personas que visitan Antigua Guatemala dejan su vehículo dentro de un parqueo y ellos se empiezan a movilizar dentro de ya con este tipo de transporte. Eso pues ayuda muchísimo a que no exista tanto problema para poderse movilizar, ¿verdad? Entonces, de otra manera también un sistema de semaforización que nos permita a nosotros tener sincronizados los semáforos, que esa es parte de lo que no tenemos, y que con cámaras y con estaciones se pueden ir movilizando vemos que no hay una carga de vehículos sobre la línea. La persona que está monitorizando puede cambiarla el semáforo propio para que la otra línea empiece a funcionar para ir descargando. Entonces, la tecnología no la hemos utilizado nosotros, son pocos semáforos los que hemos visto nosotros. Todavía me recuerdo, hay unos semáforos colgados ahí sobre la 15 Avenida, que todavía es Corporación 1986, dice todavía. Entonces, yo siento que ya los sistemas que existen ya y la tecnología nos va a permitir a nosotros el poder hacer la movilidad mucho más eficaz en Quetzaltenango. Hablemos del centro histórico. ¿Cuál es el planteamiento de Raúl Isás para esto que es la joya arquitectónica de Quetzaltenango? Bueno, de hecho, al final el centro histórico parecía como una oficina del Ku Klux Klan, ¿verdad? Que no permitía que se construyera y que era discrecional y todo. Recordemos que parte de lo que fue el reglamento del centro histórico, el gobierno de Rigoberto Kemé lo dejó encaminado,
terminó el gobierno de Mito Barrientos en la primera fase del 2004-2008 a través de cooperación española. Se logró al fin tener un documento que fuera para saber qué se podía hacer o no se podía hacer con el centro histórico. Pero de ahí después hubo ciertos problemas con el personal y que al final se podía construir, no se podía construir, y entonces era muy difícil. El centro histórico, pues hay que entender que no todos los países, sino todas las ciudades tienen un centro histórico privilegiado como lo tiene Quetzaltenango. Esas construcciones neoclásicas que se tienen, los edificios propios que se tienen, que tienen su propia historia, hay que conservarlos porque es un destino turístico de ser visitado. Cuando uno visita otro país, ¿qué visita uno en otro país? Visita el cementerio para saber cómo ha sido su sociedad, visita su centro histórico para saber su desarrollo y posiblemente centros comerciales o diversiones que uno va conociendo. Pero básicamente el centro histórico sí hay que fortificarlo. El centro histórico al final se fue contaminando después de bares, de pubs, de discotecas, que no hay un reglamento propio para ello. Encontramos los vecinos que se quejan, que son 2, 3 de la mañana todavía con desmanes, con ruidos insoportables, que Gobernación dice que no tiene nada que ver, que Municipalidad dice que no tiene que ver, que el Juzgado de Asuntos Municipales dice que no tiene que ver. Entonces es un pueblo sin ley en ese sentido. Entonces al final ahí puede trabajar también el COCODE para poder organizar y armonizar todo lo que es este tipo de actividades del centro histórico. Dentro de los planes que tenemos nosotros es la municipalidad convertirla realmente en un museo, fortificarla porque casi se está cayendo a pedazos, solo está amarrada con ciertas partes y flejes y madera las columnas que han pasado años y no han intervenido. Lo que es el salón de, municipal, de sesiones, tanto el de sesiones como el otro salón de honor, ya realmente son partes que están, no sé por qué nos han terminado de caer, no sé, pero nosotros moveríamos la municipalidad a lo que es la parte donde está la empresa eléctrica municipal, donde está el INASIF, que hay espacios para poder construir la municipalidad, y pequeñas municipalidades satelitales que permitan el poder trabajar y el poder hacer ciertas gestiones a través de ya el plan de gobierno que tenemos, un plan de gobierno que es en línea, que permite hacer solicitudes directas a través de consultas por un propio código que van teniendo los usuarios. Entonces, teniendo nosotros el centro histórico, vamos creando convenios. Por ejemplo, hace 6 meses menos, tuvimos la oportunidad de tener personas que vinieron a buscar por alguna razón de lo que son el edificio de correos y telecomunicaciones, porque hicimos una propuesta de hacer un museo de la filatelia, de la heráldica y de la numismática, y eso podría ser también como parte de un atractivo, crear diferentes museos y diferentes atractivos dentro del centro histórico, para que realmente sea un paseo histórico que permita pues poderse mover casi a pie o en bicicleta y usar realmente los espacios para poder disfrutar de esa armonía, cafés, teatros, bibliotecas, o sea, básicamente todo lo que es cultura. Aquí también, usted empieza hablándome del centro histórico con la problemática de las construcciones. ¿Qué tipo de intervenciones o qué tipo de facilidades usted plantea darle a los propietarios de edificaciones en el centro histórico para que las puedan remodelar? En fin, ¿cómo es que esta dinámica de la construcción está inserta en la propuesta que usted me acaba de describir? La función del centro histórico, pues al final es velar realmente por el mantenimiento, la conservación de edificios que de una u otra manera tienen historia, tanto en su arquitectura como dentro de los personajes que han vivido dentro de ella. Pero podemos encontrar casas abandonadas, como la de Efraín Recilos, que realmente tuvieron que ir a cerrar a los propios vecinos porque era una casa abandonada que nunca y era histórica, pues. Si la función realmente del centro histórico, nosotros podríamos tener la promoción de los edificios. Estos 6 meses vamos nosotros a ver cubiertas, la protección de tejas, la protección de láminas, la protección de andamios, la protección de tendales y todo a través de técnicos del centro histórico, y que los propios propietarios doten de los materiales para poderlo hacer. Pero entonces ya empezamos nosotros a cuidar realmente estos edificios y no a reprimir, porque nosotros quitamos las tejas que nos cuestan tanto porque se quebraron y pusimos lámina y ya tenemos una multa a través del Juzgado de Asuntos Municipales. Entonces, este próximo semestre nosotros vamos a trabajar
lo que es pintura, para dotar de pintura, como hicieron este proyecto que lo hizo Turismo, que lo hizo INGUAT, donde pintaron la Sexta Avenida, la calle San Sebastián completa, que era un proyecto de INGUAT. Entonces, ese tipo de actividades son los que nosotros queremos hacer a través del centro histórico para que los propietarios de los edificios sientan realmente que tienen un respaldo y que tienen la protección del centro histórico. Hablemos de servicios estratégicos y comencemos con el de la energía eléctrica. Energía eléctrica, no hay día de Dios que no tengamos cortes de energía sorpresivos. O sea, no sabemos exactamente qué va a pasar. Si de repente ahorita se nos va la luz, nosotros tenemos planta para poder continuar con este programa, por ejemplo, ¿no? Entonces, los comercios, las cafeterías, los diferentes lugares han tenido que proveerse de plantas auxiliares eléctricas porque no hay una seguridad en el tema de la energía eléctrica. Pero ¿por qué se corta la luz y por qué realmente pasan esos sistemas? Básicamente las líneas están fatigadas, ¿verdad? Tenemos 6 ramales que están fatigados. Nosotros la propuesta nuestra es llegarlo a 12 ramales que permitan empezar a dotar de transformadores. Los transformadores que están, de repente estallan. ¿Por qué? Porque la carga de uso de la energía eléctrica no estaba contemplada para tanta cantidad de equipos. En los años 70, 80 nosotros teníamos a duras penas un televisor, un refrigerador, un calentador de ambiente, era lo más que llegábamos, y los focos propios, ¿no? Hoy tenemos microondas, tenemos equipos, tenemos lavadoras, secadoras, cuánto equipo eléctrico doméstico. Entonces ya todos los que son transformadores no son suficientes para suplir la energía que se necesita. Pero ¿qué pasa con la empresa eléctrica y qué pasa con la energía eléctrica? Que todo el tiempo se pensó que era la gallina de los huevos de oro, ¿no? Usábamos el dinero de la empresa eléctrica para financiar las comisiones de feria, usábamos el dinero para pagar las planillas, y la empresa eléctrica tiene que tener su propia autonomía, si no solo es una dependencia municipal, si no tiene su propia autonomía. Todos los excedentes que existan, los superávites que existan económicos deben ser para fortificar e ir cambiando las líneas fatigadas, ir dotando de transformadores y al final hacer una red que permita tener la seguridad de una energía eléctrica. Hay que hacer acopio también de toda la tecnología, lo que son energías solares, energías limpias que se llaman, que se pueden utilizar hoy en día para poder ir minimizando. Por ejemplo, un avance que tuvo nuestro gobierno fue haber cambiado las luminarias de filamentos a LED. Increíblemente, de los 50 megawatts que se utilizan, bajó a 42 el consumo. Son 8 megavatios que han bajado. ¿Por qué? Por el uso solo de LED. Pero entonces vamos a algo más. Nosotros, a cada una de las luminarias tiene su propia placa solar y eso disminuye completamente el costo de lo que es iluminación pública. Hablemos de otro servicio estratégico, el agua. Bueno, el agua todavía tenemos que agradecer a JIJA Japón y realmente tenemos que agradecer a los proyectos que se hicieron dentro del 96 y el 2000, que fue una planificación, como lo dije al principio, del Plan Maestro de Aguas. Dentro de las gestiones que estábamos platicando anteriormente, nosotros queremos volver a fortificar esos hermanamientos que se tienen con diferentes países. Japón, por ejemplo, en el tema de agua, Taiwán en el tema de educación, diferentes países que nos han ido colaborando realmente con el tema de desarrollo, y que lo que piden estos personajes o estas instituciones o estas ONGs es que la municipalidad no intervenga. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hemos tenido, por ejemplo, una planta que ha venido a ofrecer el manejo de la basura? Porque la municipalidad ha querido intervenir propiamente en ello. Ellos quieren instalarse y ser ellos los que manejan las instalaciones completas sin que la municipalidad meta las manos. En el tema de lo que es agua, tenemos que volver otra vez nosotros a reinyectar todo lo que es para volver a fortificar los mantos freáticos que día a día van bajando. Quetzaltenango, uno de sus grandes atractivos es el agua. El agua en Quetzaltenango es abundante todavía, pero la distribución no es lógica. Hay ciertos sectores que son realmente castigados y otros sectores que sí gozan de agua. Tenemos que volver otra vez a fortificar ese plan maestro de aguas para que Quetzaltenango vuelva a tener esa comodidad de tener su chorro disponible y que sea un agua potable. Hoy tenemos diferentes empresas que tratan agua para poder nosotros beberla, pues, pero anteriormente no era necesario, solo era de abrir el chorro y tomar agua, ¿no? Porque el agua sí estaba realmente potable.
Pasemos de esa ciudad que puede brindar los servicios básicos de una manera permanente y sobre todo estable. Y vámonos a cómo Quetzaltenango podría, a partir de esa mejora, atraer turismo. ¿Qué piensa usted de que Quetzaltenango le ve un potencial en el ámbito de lo que le llaman la economía naranja, los atractivos culturales? ¿Cuál es el planteamiento que tiene Raúl Isás a ese respecto? Yo creo que es uno de los temas que más me apasiona, el tema de la cultura, dado a que pues, ha sido uno de mis quehaceres realmente en ese tema y esas preocupaciones. Quetzaltenango tiene el título de la cuna de la cultura, pero cuando vemos a veces situaciones, la gente pregunta, bueno, y esa es la cuna de la cultura, ¿no? Recordemos que la cultura originalmente se manejaba sobre las artes, nada más. Pero hoy la cultura ha ampliado su término y hoy es todo lo que se cultiva. Entonces, con el tema de lo que es la economía naranja, Quetzaltenango, lo que ayuda a Quetzaltenango es que en cada rincón o en cada esquina o cada dintel o en cada condominio tenemos artistas, tenemos poetas, tenemos músicos, escritores, tenemos, personas creativas, muralistas, o sea, existe realmente un potencial en Quetzaltenango para poder tener una economía naranja. Nosotros deberíamos tener ya lo que son simposios, lo que son convenios, lo que son becas de países a países para que vengan a conocer realmente nuestros proyectos, que vengan a conocer nuestra cultura, que vengan a conocer nuestros artistas y poder nosotros impulsar el arte. Tener exposiciones en las cuales ya tenemos nosotros los compradores de Nueva York que vienen a través de un tour que ya se preparó, vienen a Quetzaltenango, están 2-3 días, pueden ver la obra pictórica o pueden ver la obra literaria o pueden ver la obra musical y tener pues hoteles, tener servicios, restaurantes, internets, gasolineras o todo lo que se va dando en una economía que es fortificada a través de la economía naranja. Raúl Isás, estamos entrando a la parte final del programa en esta ocasión de Destino Político. Le quiero agradecer en todo lo que vale el que se haya tomado el tiempo para plantearle al pueblo de Quetzaltenango las ideas que usted tiene como candidato a la alcaldía de este municipio, y le dejo en la parte final para que usted mande un mensaje a la audiencia de Destino Político de Estéreo 100. Muchísimas gracias, Mayro, y muchísimas gracias a la estación que permite el que uno pueda platicar, el que se pueda ampliar y que son al final pinceladas realmente porque el tiempo no nos permite el poder ahondar en cada uno de estos aspectos de lo que es el desarrollo de Quetzaltenango. El 25, como bien lo decías tú, es una invitación a un evento cívico, que es una fiesta, que es la oportunidad democrática que tenemos todos los ciudadanos y es nuestra obligación como ciudadanos el asistir a las urnas y dar nuestro sufragio a las personas que creamos adecuadas. En ese sentido yo agradezco pues a las personas donde he caminado, que me han alentado a este sistema, a meterme a temas políticos, a aceptar que en un momento dado la gente está muy desilusionada con los políticos y cualquiera que saque la cabeza o saque el cuello va a ser tildado de corrupto, de ladrón, de huesero, de tantas cosas, pero yo lo entiendo perfectamente porque los políticos no han logrado dar la talla de las necesidades del pueblo. Yo invito a las personas que nos están viendo que este 25 asistan a las urnas y que su pensamiento realmente analicen dos cosas. La primera es quién es el candidato, de dónde es quetzalteco o no es quetzalteco, qué ha hecho por Quetzaltenango como para merecer manejar los destinos de Quetzaltenango. Y la tercera, cuáles son sus intenciones, para que entonces entendamos y no nos equivoquemos nuevamente y pasar 4 años pensando en que nos equivocamos nuevamente y que quizás dentro de otros 4 años Dios quiera que las cosas cambien. Muchísimas gracias. Llegamos así al final de esta edición de Destino Político, el nuevo espacio creado por Estéreo 100 para que usted esté al tanto de los planteamientos de las personas que se presentan a la elección del próximo 25 de junio. Un día que los guatemaltecos tenemos una cita con la historia. Hoy hemos conocido los planteamientos de Raúl Isás. Él es propuesto por el partido Todos para la alcaldía de Quetzaltenango. Esté atento a la siguiente edición de Destino Político. Por hoy, muchas gracias y hasta entonces. Esto fue Destino Político por Estéreo 100. 100 en todo.